Acá tenemos entonces, se lo voy a ir explicando paso a paso para que ustedes entiendan. Cualquier consulta que tengan me la hacen inmediatamente, no hay problema. Si alguien sigue con consulta o quiere conversar algo hoy día conmigo, a las 5 de la tarde voy a estar en Zoom atendiendo consulta o atendiéndolos también en algún caso personal que quieran conversar conmigo, ¿ya? Ni un problema. Entonces, tenemos una máquina de Carnot que opera con aire. Recordemos que siempre que tengamos estas máquinas, nosotros vamos a considerar que ese gas se comporta como un gas ideal. Es la única manera que podamos aplicar la ecuación presión por volumen es igual a RT o a NRT, depende de los datos que tenga. Entonces me dice entre dos zonas, una de baja presión a 80 kilopascal y otra a alta presión. Cuando nos hablan así en general, significa que si nos dicen una de baja y no nos dan ninguna otra información, significa que es la presión más baja que hay en el ciclo de Carnot, y la otra de alta que es la más alta. Después dice, si se expulsan 40 kilojoules partido por kilogramos de calor, y además el volumen al comienzo del proceso de expansión. Fíjense. Vamos a explicar esta parte con un dibujo. Nosotros tenemos en sí, tenemos una temperatura T sub H, entra una máquina, esta es la máquina térmica, la máquina de Carnot, y se expulsa a una temperatura T sub L, ¿ya? Y se supone que genera trabajo. Este es el objetivo de las máquinas térmicas. Si yo lo expreso en función de la presión-volumen, en el ciclo de Carnot, yo voy a ver que tengo dos isotermas, ¿ya? Esta isoterma corresponde a la temperatura T sub H, que es la temperatura de la caldera. Y esta otra, que es T sub L, corresponde a la temperatura del condensador, que es la temperatura baja. Y yo tengo dos procesos adiabáticos, que los dibujo así. Adiabático significa que el calor vale 0. Por lo tanto, supongamos que este fuera mi punto 1, mi punto 2, siempre se va a mover igual que los punteros del reloj. ¿Ya? Y acá adentro hay, por ejemplo, un gas ideal, que en este caso es aire. Aquí está la caldera. Y aquí ocurre un proceso de expansión isotérmica. ¿Qué significa expansión? Significa que aumenta el volumen, pero disminuye la presión. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el punto 1 tiene una presión 1 y el punto 2 tiene una presión 2. Y yo dije, disminuye la presión. Disminuyó desde la presión 1 a la presión 2, ¿ven? ¿Se fijan? Aumenta el volumen. El volumen 1 era este, y a través del proceso de expansión aumentó al volumen 2. ¿Se fijan? Después, en el proceso 2-3, también es una expansión, pero esta ya no es una expansión isotérmica, porque yo paso desde temperatura T2, que corresponde al TH, a una temperatura T3, que corresponde a TL. Pero esta tiene otro apellido, significa adiabática. Siempre que yo tengo un proceso adiabático, significa que el calor vale 0. En este caso, como el proceso es 2-3, el calor siempre está asociado a un proceso, lo mismo que el trabajo, no puede haber un calor o un trabajo de un estado, ¿ya? Entonces, el calor 2-3 vale 0. Y se fijan, ¿por qué dice expansión? Vean si se cumple eso. Aumenta el volumen, del volumen 2 aumentó al volumen 3. Siempre esto aumenta así. Y la presión aumenta para allá. Y disminuye la presión. La presión 2 era esto y bajó a esta presión. ¿Se fijan? Si no ocurriera eso, que no hubiera un aumento del volumen y una disminución de la presión, no puede ser una expansión, ¿ya? Por otro lado, vamos a cambiar el color del lápiz. Por otro lado, me voy a fijar ahora en las compresiones. El 3-4 es una compresión isotérmica a temperatura T sub L. En un proceso de compresión ocurre al revés de eso. Aumenta la presión
y disminuye el volumen. ¿Ya? Fíjense, del 3 al 4 aumenta la presión. De la presión 3 aumentó a la presión 4. Hubo una disminución del volumen. El volumen 3 disminuyó, ¿hiciste la tarea? Al volumen 4. ¿Ya? Entonces, por eso es una compresión. Y esta, además, si ustedes se fijan, T3 es igual a T4 y es igual a TL. Por lo tanto, esta es una compresión isotérmica. Y eso corresponde al condensador. Acá teníamos en la expansión adiabática, teníamos a la turbina. Y aquí tenemos a la caldera. ¿Ya? Por último, en el proceso 4.1, de nuevo de compresión. Verifíquenlo. Aumenta la presión de P4 a P1. Disminuye el volumen de V4 a V1. Y esa compresión es adiabática de nuevo. Adiabática. Es decir, el calor 4.1 vale 0. Y este 4.1 corresponde al compresor. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Siguiendo con esto, si yo digo el proceso 1.2 corresponde a la expansión adiabática, ¿dónde ocurre la expansión? Acuérdense que el 4, bueno, acá es una expansión isotérmica y acá hay una expansión adiabática. 1.2 corresponde a la expansión adiabática. 1.2. Sigue el puntero del reloj. 1, 2, 3, 4. La máquina de Carnot opera con aire. Aire. Entre dos zonas, una de baja presión. ¿Cuál es la que tiene menor presión? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El más bajo es el 2. Por lo tanto, esta presión es de 80. Y otra alta presión que la desconozco. Si yo dijese que opera, hay una baja presión, si yo dijera una de baja presión en el proceso de expansión isotérmica, ¿qué estaría dando yo si dijera que la baja presión en el proceso de expansión isotérmica es tanto? ¿Qué presión estoy dando? La P1, muy bien, Margarita. Estaría dando la P1, ¿verdad? Porque esta es la expansión isotérmica y esta es la que tiene menor presión. Si yo dijera, les voy a dar todas las cosas que podría decir en la prueba, o sea, el estilo. Si yo dijera que la razón de presiones en el proceso de expansión isotérmica es 0,8. ¿Qué razón de presiones estoy dando? P1 partido por P4. P1 partido por P4, ¿ya? Tendría que decir P1 partido por P4 es 0,8. ¿Por qué? Porque la presión 1 es menor que la presión 4 y como este número es menor que 1, es P1 partido por P4. Si yo en vez de 0,8 dijera que es 10,8, como ese número es mayor que 1, yo estaría dando P4 partido por P1. Lo mismo en la razón de volúmenes. Si yo dijera la razón de volúmenes en el proceso de expansión isotérmico es 10,8, ¿qué estaría dando? Si dijera que la razón de volúmenes en el proceso de expansión isotérmica es 10,8. El volumen 1 dividido en el volumen 4. Muy bien. Volumen 1 partido por volumen 4. Siempre tienen que tener claro, este volumen es mayor que este. Este volumen es mayor que este, etc. ¿Ya? Esas son cosas que tienen que tener muy claras para la prueba. Ahora, supongamos, acá. Supongamos que yo digo, este es mi sistema, ¿ya? Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Ya? Esta es la máquina térmica que está trabajando con aire. Si yo digo calor es cedido por el sistema, significa que es el calor que cede el sistema.
siempre que salga calor de un sistema, lo vamos a considerar con el signo negativo. Y como este es el condensador, si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos este ciclo, y acá en este caso, este es un compresor, esa es la única diferencia, ¿ya? Y la otra cosa es que estas funcionan isotérmicamente, la caldera y el condensador funcionan isotérmicamente. Esta es una temperatura TH y esta es una temperatura T sub L. ¿Ya? Entonces, si yo dijera el calor cedido por el sistema es este calor, y en el condensador ese calor, que lo vamos a llamar QL porque es Coulomb, que es debajo, esa cosa va a ser negativa. Si yo digo el calor absorbido por el sistema, es esto, que vendría siendo esto, que vendría siendo Q sub H, y ese Q sub H es positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá además? Fíjense, nosotros tenemos Q sub H siempre es positivo. Aquí tenemos que el calor es 0. Aquí tenemos que el calor es negativo. Y aquí, como es adiabático, tenemos que el calor vale 0. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En este caso, siempre que yo tengo una expansión, el trabajo es positivo. Y siempre que yo tengo una compresión, el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque para una compresión hay una reducción del volumen. Y si ustedes se acuerdan, el trabajo era la integral de P por dV. Si hay una reducción del volumen, esto es negativo. Y si hay un aumento del volumen, esto es positivo. Por lo tanto, cuando hay una compresión, siempre el trabajo es negativo. Y cuando hay una expansión, siempre el trabajo es positivo. Por lo tanto, aquí el trabajo 4,1 siempre es positivo. El trabajo 1,2... Profesora, Dime, por favor. disculpe que la moleste, ¿se podría No me devolver a la molesta. diapositiva anterior, por favor? Me devuelvo. No me molesta. Dígame. Era más que nada para sacar los pantallazos, porque me gusta Ya. ver pantallazos y ya Pero más ojo, que esto está en... Yo se lo subí la otra vez a plataforma del PPT, al Moodle, ¿ya? Sigamos. Acá, el trabajo 4,1 siempre va a ser positivo, porque es una expansión. Aquí el trabajo 1,2 siempre va a ser positivo porque es una expansión. El trabajo 2,3 es negativo porque es una compresión. Y el trabajo 3,4 es negativo porque es una compresión. ¿Dudas hasta ahí? Es esto lo que me está determinando el signo. Entonces, en una compresión, el delta V es negativo. Y en una expansión, el delta V es positivo. ¿Me siguen o no? Ya, si tienen cualquier consulta, por favor, ustedes son libres de preguntar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, otra cosa que es importante que ustedes recuerden, es que el delta U, para un gas ideal, va a ser igual a C sub V por delta T, siempre. Por lo tanto, en el proceso 4,1, en este caso, en el proceso 4,1, es isotérmico, ¿verdad? Ocurre a T sub H. Por lo tanto, el delta U 4,1 vale 0. Y en el proceso 2,3 lo mismo. Ocurre a TL. Por lo tanto, el delta U 2,3 vale 0. ¿Por qué es tan importante que el delta U vale 0? Ustedes hoy día tienen que aplicar todo lo que han aprendido en termodinámica en esta materia. De hecho, la última prueba, ¿por qué es tan importante que ustedes tengan por lo menos un 3,5 para probar? Porque esto tiene aplican todas las herramientas que ustedes han aprendido, o en el ciclo de Rankine con entropía, así como en el ciclo de Carnot. Esta materia es tremendamente importante en su formación, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ustedes saben que el calor, la primera ley dice que el calor menos trabajo
es igual a delta U más delta energía externa. Esto nosotros lo hemos considerado despreciable. Si estamos considerando un proceso isotérmico, como ocurre acá y acá, este delta U vale 0. Por lo tanto, en esos casos, el calor es igual al trabajo. O sea, si yo calculo el calor 4.1, va a ser igual al trabajo 4.1. Y el calor 2.3 es igual al trabajo 2.3. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Sigamos. ¿Todo bien, profesor? Perfecto. Fíjense, vamos a ver. Vamos a calcular, ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, estamos todos claros que el calor Q sub L es el calor 2.3, que es igual a menos 40 kilojoule partido por kilogramo. ¿Estamos claros o no en eso? Que es el calor cedido por el sistema. ¿Ya? Fíjense, si yo quiero calcular el trabajo de flujo, el trabajo 2.3, ¿se acuerdan que era igual a la integral de P por dV cuando vimos trabajo de flujo? Cuando ustedes hacían los diagramas y todo eso, ¿se acuerdan? En la prueba 3, creo. Entre el volumen 2 y el volumen 3. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos aire. O lo que sea, CO, oxígeno, lo que sea, va a ser un gas ideal. Por lo tanto, yo voy a poder aplicar P por V es igual a RT. De aquí, por ejemplo, en el proceso, estoy en el 2.3, yo puedo decir la presión va a ser igual a RT dividido por el volumen. ¿Qué T? T sub L, ¿cierto? Porque T sub 2 es igual a T sub 3 y es igual a T sub L. Por lo tanto, va a ser igual a RTL. Por lo tanto, si yo, dentro de la integral, cambio esta presión por RTL, me va a quedar el trabajo 2.3 es igual a la integral de V2, esto es muy importante que lo entiendan, en vez de P pongo RTL, RTL dividido por V. RT sub L dividido por V por un dV. ¿Estoy bien o no? ¿Cómo vamos ahí? Si alguien no entiende algo, me tiene que decir. R es constante, la constante universal de los gases, y T sub L también es constante porque el proceso 2.3 es isotérmico. Por lo tanto, esto lo voy a sacar fuera de la integral. Y me queda R, T sub L, la integral de 1 sobre V por un dV, entre V2 y V3. ¿Cuánto vale la integral de 1 sobre V? ¿Cuánto vale? Vale RT. Logaritmo natural. Muy bien. Logaritmo natural de V entre V2 y V3. Por lo tanto, el trabajo 2.3 es R T sub L, logaritmo natural de V3 dividido por V2. Imagínense. Ya tienen calculado el trabajo 2.3. ¿Qué ocurre acá? Vamos a... Vamos acá, ya. Entonces, ustedes vieron que el calor 2.3, perdón, que el trabajo 2.3 es igual a R T sub L logaritmo natural de V3 sobre V2, ¿verdad? Si yo quiero en el proceso 2.3, ¿se acuerdan que el delta U 2.3 vale 0? Porque era C sub V por delta T, y como isotérmico, vale 0. Por lo tanto, si yo aplico la primera ley, me queda calor 2.3 menos trabajo 2.3 es igual a delta U 2.3. Como este vale 0, el calor 2.3 es igual al trabajo 2.3, imagínense. O sea, si calculan el trabajo 2.3, tienen inmediatamente calculado el calor. Facilísimo. Esta materia es súper sencilla,
Y eso es RT sub L logaritmo natural de V3 sobre V2. Y ahí estaríamos listos con el proceso 2.3. ¿Qué otra cosa es Pero interesante? una consulta. Por favor. Como es un gas ideal, también se puede asumir que las entropías son iguales en 1 y 2 y 3 y 4. ¿No? Entre O 1 y 1, y 2. 2 y 3 y 4. Sí, ¿No se da que las S son iguales? sí, ¿Sí? sí. Pero Ah, acá ya, en este ya, caso, acuérdate que no puedes aplicar las tablas de vapor, ¿eh? ya, sí. Ya. Ok. Sí, sí. Muy bien. Entonces ya tenemos el calor, tenemos este proceso que lo podemos calcular. Otra cosa importante en el estado 2.3, fíjense, yo sé que voy a aplicar solamente estoy considerando el 2.3, ¿ah? Que va lo mismo para el 4.1. La presión 3 por V3 es igual a RT3. Y en el estado 2, P sub 2 por V2 es igual a RT2. T3 es igual a T2 y es igual a TL. Por lo tanto, me quedaría RTL. Y esto me quedaría RTL. Como estos dos son iguales, significa que estos dos son iguales. Por lo tanto, P3 por V3 es igual a P2 por V2. Y si yo hago una relación de presiones, P3 sobre P2 es igual a V2 sobre V3. O sea, ojo con esto, que esta relación me puede ayudar en mucho. ¿Ya? Bien, tengo listo el estado 2.3. Fíjense, vamos a pasar al estado 4.1, es súper parecido. Proceso 4.1. Fíjense, el trabajo 4.1, para los que no entendieron el 2.3, es igual al 4.1, es igual a la integral de P por dV, desde V4 a V1. ¿Qué tenemos? P por V es igual a RT, y acá la temperatura T1 es igual a T4 y es igual a TH. Entonces va a ser igual a RTH. Por lo tanto, de acá la presión es igual a RTH dividido por el volumen. El trabajo 4.1, en vez de esta presión, acá, voy a poner esto. La integral de RTH dividido por el volumen de V. Entre V4, porque comienza en V4, y V1. ¿Qué digo acá? Esto es constante, sale para afuera de la integral, y me va a quedar que el trabajo 4.1 es igual a RTH logaritmo natural de V1 sobre V4. ¿Se fijan? Y aquí pasa lo mismo que delante. P1 por V1 es igual a RT1, que es igual a RTH. Y P4 por V4 es igual a RT4, que es igual a RTH. Por lo tanto, estos dos son iguales, ya que esto es igual. Y me quedaría que P1 por V1 es igual a P4 por V4. Y puedes hacer la razón de presiones. P1 sobre P4 es V4 sobre V1. ¿Ya? En el estado, en el proceso 4.1, si tú tienes calculado el trabajo, tú sabes que calor 4.1 menos trabajo 4.1 es igual a delta U 4.1. Pero el delta U de 4.1 o el delta U de un proceso isotérmico vale 0, porque es C sub V por delta T. Entonces me queda que el calor 4.1 es igual al trabajo 4.1. ¿Ven? ¿Dudas? Sigamos. Tenemos listo este proceso y tenemos listo este proceso. Concentrémonos en este. Proceso 1.2. ¿Qué tenemos de ahí conocido? Sabemos que son adiabáticos. El calor 1.2 vale 0. El delta U para un gas ideal, en este caso para cualquier proceso, vale C sub V por delta T. Y este delta T es C sub V por T final menos T inicial.
O sea, el delta U 1, 2 es igual al C sub V por TL menos TH. Si yo aplico la primera ley, calor menos trabajo es igual a delta U. Pongámosle apellido, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por lo tanto, en este caso les dije que adiabático el calor vale 0. Por lo tanto, el menos trabajo 1, 2 vale C sub V por TL menos TH. O sea, el trabajo 1, 2 es igual a C sub V por TH menos TL. Yo les dije que el trabajo 1, 2, como era una expansión, es positivo. TH siempre es mayor que TL, por lo tanto, y C sub V es positivo, por lo tanto, siempre el trabajo 1, 2 es positivo. ¿Dudas? Revisen a ver si tienen alguna consulta. ¿Dudas? ¿Nada? Bien. ¿Qué tenemos acá? Vámonos al otro lado ahora, al último. Proceso 3,4. El calor 3,4 es adiabático, vale 0. El delta U 3,4 vale C sub V por delta T. Y eso es C sub V por T final, que sería T4, menos T inicial, que es T3. El T4 es TH menos TL. Aplico calor menos trabajo es igual a delta U. ¿Qué apellido? 3,4. Dijimos que era adiabático. Adiós. Menos trabajo 3,4 es igual al delta U 3,4. C sub V por TH menos TL. Por lo tanto, el trabajo 3,4 es igual a C sub V por TL menos TH. El TL siempre es menor que TH. Por lo tanto, el trabajo 3,4, como debe ser, siempre te va a dar negativo. ¿Ya? Lo otro que es importante acá es el trabajo del ciclo. El trabajo del ciclo va a ser trabajo 1, 2, más trabajo 2, 3, más trabajo 3, 4, más trabajo 4, 1. Pero yo sé que el trabajo 1, 2 es igual a C sub V por, ese era el positivo, TH menos TL. Y el trabajo 3, 4 es igual a C sub V por TL menos TH. O sea, esto significa que el trabajo 1, 2 es igual a menos trabajo 3, 4. Por lo tanto, con este se van. Y te queda que el trabajo del ciclo es igual al trabajo 2, 3, siempre que tuviera este orden, ¿ah? Chiquillos, no siempre van a tener este orden. Más trabajo 4, 1. O sea, el trabajo del ciclo va a ser igual al trabajo de los dos procesos isotérmicos, al trabajo de la expansión isotérmica más el trabajo de la compresión isotérmica, porque el trabajo de los dos procesos adiabáticos son similares en magnitud, solamente cambian en signo. Si yo aplico mi primera ley, calor, lo voy a hacer en otra hoja, calor menos trabajo es igual a delta U, y yo digo ciclo, ciclo y ciclo, fíjate, el delta U del ciclo es igual al delta U 4,1 más delta U 1,2 más delta U 2,3 más delta U 3,4. El delta U del ciclo va a ser U1 menos U4 más U2 menos U1 más U3 menos U2 más U4 menos U3. Este U4 se va con el U4. Este U2 se va con el U2.
Este U3 se va con U3 y U1 con U1. Por lo tanto, siempre el delta U del ciclo vale 0. Por lo tanto, si yo me concentro en esta fórmula, me queda que el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Si yo calculo el trabajo del ciclo, tengo el calor del ciclo. Si calculo el calor del ciclo, tengo el trabajo del ciclo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Profe, entonces en los procesos que son adiabáticos el trabajo son iguales pero en cambio de signo. Dependiendo Exactamente. si es expansión o compresión, cambia el signo. Exactamente. Ya, profe. ¿Ya? Después tenemos acá, si yo preguntara por el trabajo de 3 ciclos, el trabajo de 3 ciclos va a ser igual al 3 por trabajo de un ciclo. ¿Ya? Ojo que esta regla es solamente para el trabajo y el calor, no para la eficiencia, porque la eficiencia sigue siendo la misma, ¿cierto? El calor de n ciclos es igual a n por calor de un ciclo. ¿Ya? Así que siempre tienen que saber cuántos ciclos corresponden. Recordar que la eficiencia de estas máquinas era 1 menos TL sobre TH, o era 1 menos TL sobre TH siempre es igual a QL partido por QH. Por lo tanto, es 1 menos QL en barrita dividido por QH. Profesora, disculpe, ¿se podría devolver a la diapositiva anterior? Yes. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Ahora sí. De nada. Y esto es igual al trabajo del ciclo dividido por QH. ¿Ya? Todos tienen que darle el mismo resultado. Si nos da diferente, porque no hemos... Bueno, puede que no nos dé exactamente igual por aproximación, pero debiera darnos similares. ¿Ya? Sigamos con el ejercicio. Yo ya les deduje todas las ecuaciones, porque ayer se lo había hecho, pero quería hacerlo con el lápiz. Por eso es más, creo que es más fácil de comprender para ustedes. Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, nosotros ya habíamos llegado ya que el calor 2,3 era igual a RTL logaritmo natural de V3 sobre V2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es importante acá? Fíjense, voy a irme al comienzo. Aquí en este ejercicio, si ustedes se fijan, en el estado 2 yo conozco el volumen y conozco la presión. En el estado 3 no conozco nada. En el estado 4 conozco el volumen y en el estado 1 no conozco nada. Para yo poder determinar el resto de las propiedades, siempre necesito tener conocimiento de 2 propiedades en algún estado. En este caso, esas 2 propiedades las tiene el estado 2. Por lo tanto, en el estado 2, yo podría calcular la temperatura T2, aplicando la ley de los gases ideales. ¿Cierto? Entonces, calculamos la temperatura T2, vamos a irnos, y yo calculo la temperatura T2, P2 por V2, ¿cierto? Dividido por el R. Calculamos la temperatura T2, tienen que tener cuidado, en la prueba, ustedes deben escribir todo el procedimiento, incluidas las conversiones de unidades. Si no escriben las conversiones de unidades, van a tener incorrecto el ejercicio, aunque tengan buenos resultados. ¿Ya? Porque las cosas no pueden aparecer de la nada. Entonces tienen que hacer todo el procedimiento como corresponde. Entonces, me fui, ¿no? Ya. Entonces, acá si ustedes se fijan, aparece, claro, si yo lo hiciera con esta parte nomás, voy a quedar mal con las unidades porque el kilopascal se va con el kilopascal, pero me queda el metro cúbico con el metro cúbico, pero tengo un kilogramo y tengo un kilomol. Y ahí aplico mi comodín, ¿ven? Y aparece lo que yo había aprendido, o sea, ustedes. Ahí está el kilomol y se va el kilogramo con el kilogramo. Y ahí me queda en Kelvin. ¿Ok? Bien, a esta altura del ejercicio ya tenemos el estado 2 completamente definido, porque tiene el volumen, que era dato, la presión, que era dato, y acabo de calcular la temperatura T2. Esa temperatura T2 es igual a la temperatura T3 y corresponde al T sub L.
¿Ya? En la prueba les va a salir un ejercicio de este estilo, que tenga que completar las mismas cosas. Por lo tanto, si ustedes quisieran ir ahora a hacer otro de los estados, deberían conocer información de dos propiedades. Fíjense, en el estado 3, ¿conocen algo? En la temperatura, La pura La temperatura temperatura. que sacamos recién. Y no tenemos nada más, no me sirve, porque necesito tener dos datos. En el estado 4, ¿conozco algo? el volumen, El puro volumen tampoco me sirve porque conozco una sola cosa. Y en el estado 1, ¿conozco algo? ¿Qué pueden hacer? No conocen nada. ¿Qué pueden hacer entonces? El estado 3 el estado 2 está listo, felices. ¿Qué harían ahora? A ver, ¿a quién se le ocurre? No puedo sacar las cosas directamente con la ecuación de gas ideal ni nada porque tengo información solamente de un dato en cada uno de los estados. Entonces no me sirve. Y a lo mejor podría haber aplicado proceso politrópico acá, pero tampoco me sirve porque para eso necesito conocer un dato del estado 1. Podría querer aplicar proceso politrópico acá, pero tampoco me sirve porque necesito conocer al menos dos datos del estado 3 o del estado 4 y tampoco los conozco. ¿Qué creen ustedes que podría hacer ahora? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Llorar? ¿Rezar? No. Fíjense, tienen un dato acá. Por algo está ese dato. Y ustedes recién delante, ustedes llegaron a que el calor 2,3, que corresponde al QL, era igual a R, claro, RTL, logaritmo natural de V3 sobre V2. Y ese correspondía, ¿cierto?, al trabajo 2,3, como dijo el compañero. Por lo tanto, este dato lo conocen, o este, también lo conocen. Conocen el T sub L, ya lo calcularon. El R lo conocen. El volumen 2 lo conocen, por lo tanto de aquí pueden calcular el volumen 3. ¿Ya? Vamos a avanzar. Esto ya se lo expliqué. Y acá, aplico esto, ¿ven? Q2,3 es igual a eso, y despejo el volumen 3 y lo calculo. Donde yo podría equivocarme es que si no pongo el signo negativo acá en el calor, voy a tener todo malo porque esto me va a dar un tremendo número. Acá sí o sí tienen que poner menos 40. Y trabajar con las unidades, porque ahí se van a dar cuenta que tienen que usar el comodín. ¿Ya? Y el volumen les va a dar en metros cúbicos kilogramos en este caso. Y les da 0,885. Por lo tanto, en el estado 3, ya tengo el volumen 3 y conozco la temperatura T3. ¿Qué puedo hacer? Aplicar gas ideal, y con el gas ideal calculo la presión 3. Y con eso, recuerden siempre que para el gráfico, para el día de la prueba, ustedes ya tienen que hacer perfecto el gráfico. No se va a permitir que tenga un punto malo. O tienen 4 puntos o no tienen nada. Para eso siempre tienen que fijarse que esto suba, que el volumen suba para acá, y tienen que fijarse que las expansiones siempre sean así, o sea, que aumente el volumen y disminuya la presión. No pueden tener, por ejemplo, un proceso así. Esto no es una expansión. ¿Ya? Entonces siempre tienen que fijarse en esas cosas. Entonces, a esta altura ya ustedes conocen completamente el estado 3 y el estado 2. ¿Qué podrían hacer? A ver, ¿a quién se le ocurre? Lo vimos ayer. Podríamos trabajar los procesos politrópicos en el proceso 4 y Muy 3. bien, Margarita. Podríamos trabajar proceso politrópico en el proceso 3,4. ¿Por qué? Porque en el estado 4 yo conozco el volumen 4. Y tengo que ver qué ecuación de proceso politrópico podría aplicar. Recuerden que nosotros teníamos P por V elevado a K es constante. T por P elevado a 1 menos K sobre K es constante. Y T por V elevado a K menos 1 es constante. ¿Ya? En este caso, yo conozco el volumen. Por lo tanto, tendría que aplicar. Si aplico esta ecuación, me va a permitir determinar la temperatura en el estado 4. Si aplico esta ecuación, me va a permitir calcular la presión.
Esta no la puedo ocupar porque no está el volumen metido. ¿Ya? Entonces, tenemos el proceso 3,4. Lo primero es calcular el K. El valor de K se calcula como C sub P sobre C sub V. Por lo tanto, como es aire, saco el valor de C sub P y de C sub V y lo divido. 1 dividido por 0,03, o sea, 1,003 dividido por 0,717 y te va a dar 1,4. Ese es el valor del coeficiente adiabático. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que nosotros podríamos utilizar para el proceso politrópico 3,4. Entonces, ¿nosotros qué conocemos? Conocemos todo el estado 3, P3, V3 y T3, y en el estado 4 conocemos solamente el volumen 4. Si yo quisiera aplicar esta ecuación, no conozco ni T4 ni P4, no puedo aplicarla. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Tengo que tener una sola incógnita. Si yo quisiera aplicar esta ecuación, conozco V3, conozco P3, conozco V3, conozco V4, conozco K. La única incógnita es P4, o sea, podría aplicarla para determinar P4. Y esta ecuación, conozco el volumen, T3, V3 y K, por lo tanto, la podría aplicar para determinar T4. Podría aplicar esta o esta, la que ustedes quieran. ¿Ya? En mi selección usé esta. Despejé P4 y calculo P4. Conocido P4 y V4, ¿qué es lo que yo hago ahora? Digo, ok, conozco P4 y V4. ¿Cómo calculo la temperatura T4? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo calculamos T4? Podemos utilizar las mismas ecuaciones que la anterior. Podrías utilizar las mismas ecuaciones anteriores, podrías usar proceso politrópico, o bien podrías aplicar gas ideal. Lo que a ti más te acomode. ¿Ya? Y en estas de proceso politrópico, para calcular la temperatura, tienes que usar alguna que tenga la temperatura involucrada. T por P elevado a 1 menos K sobre K, o T por V elevado a K menos 1. No te sirve P por V elevado a K. Esa no me sirve porque no tiene la temperatura involucrada. Entonces yo tengo tres formas, la que yo quiera, de calcular la temperatura. En este caso, yo apliqué la ecuación de gas ideal y determiné la temperatura de 423,8. Si ustedes hubiesen aplicado cualquiera de las otras dos ecuaciones, deberían obtener valores similares. ¿Ya? A esta altura del ejercicio, tienen completamente definido ya 4 estados. Tienen el estado 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora, como nosotros ya tenemos la temperatura 4, también es la temperatura T1. Por lo tanto, al fin, en el estado 1, ya conocemos la temperatura. ¿Qué hago si conozco la temperatura en el estado 1? ¿Cómo calculo la presión o el volumen del estado 1? ¿Puedo aplicar gas ideal? Mejor aplica procesos entrópicos con el estado. ¿Por qué no puedo aplicar gas ideal? Yo quiero Porque aplicar gas no ideal. tiene más, tiene un solo dato. Muy bien, tengo un solo dato. Me es imposible aplicar gas ideal. Por lo tanto, tengo que aplicar sí o sí proceso politrópico. Muy bien. ¿Ya? Entonces, acá, como conozco la temperatura, tengo que usar una de las dos ecuaciones que tengan la temperatura, que podría ser esta, ¿ven? Porque tengo la única variable en la presión. Me va a permitir determinar la presión 1. O puedo esta, donde mi única incógnita es el volumen 1, porque todas las otras las conozco. Esta no, porque tengo dos incógnitas, presión y volumen. ¿Ya? Y ahí ustedes escogen con cuál trabajar. Yo escogí esta y logré sacar el volumen 1. Una vez que conozco temperatura T1 y volumen 1, ¿cómo calculo la presión 1? Tengo tres formas. ¿Con proceso politrópico o gas ideal? Con gas ideal. Proceso politrópico, que podría ser, que voy a calcular, T por P elevado a 1 menos K sobre K, o P por V elevado a K, constante. O bien, como dicen ustedes, proceso politrópico o gas ideal. ¿Ya? En mi caso,
yo apliqué P por V elevado a K es constante. Y de ahí calculé la presión. Ahora, lo que tengo que hacer es poner los datos, ya, todo es poner los datos en una tabla, así lo tienen que hacer en la prueba, igual, ¿ya? Presión, volumen y temperatura, y después tienen que hacer este gráfico. Para hacer este gráfico tienen que estar correctamente todos los valores de presión, de volumen y de todo, y de temperatura, ¿ya? Y además tienen que fijarse que vaya en orden ascendente el volumen y en orden ascendente la presión. Si ustedes se fijan, 0,6, 0,885, 0,881, no puede ser, está incorrecto. Entonces acá yo sé que tengo que dibujar bien, y la única manera es que este punto 1 yo lo corra para allá. Y ese va a ser mi punto 1. Este ya no iría. ¿Ya? Por lo tanto, ahí iría mi valor de presión 1 y mi volumen 1, que sería menor que el 0,885. Entonces, ahí yo lo hice el ejercicio, el gráfico, y ahora tengo, si ustedes se fijan, sigue siendo este un proceso de expansión. Tienen que verificar eso. ¿Ya? No puede haber una compresión ahí. O sea, aumenta el volumen y disminuye la presión. Aquí lo mismo. Y aquí al revés. Aumenta la presión y disminuye el volumen. Y orden ascendente, 0,6, 0,881, 0,885, 1,3. 80, 117, 137, 202. ¿Ya? Después, calculo los trabajos y aplico las ecuaciones que les enseñé recién. Porque ya teniendo todos los valores de la presión, volumen y temperatura, todo lo otro es fácil. Aplica las puras fórmulas que les enseñé. En la prueba tienen que aplicar, calcular, obtener las fórmulas, no aparecen de la nada. ¿Ya? Calculan el trabajo, el calor, para cada uno de los procesos. ¿Ya? Ahí yo lo fui calculando uno por uno, y tienen los resultados. Si ustedes se fijan, siempre en el proceso adiabático, siempre el calor vale 0. No hay necesidad de calcular nada. Y después tienen que tener en cuenta que en el proceso adiabático los trabajos son iguales, pero con signo negativo en el caso de la compresión. Tienen que verificar que le ocurre eso, si no le ocurre hubo un error. ¿Ya? Para calcular el trabajo del ciclo, sumo todos estos trabajos. Bueno, en el fondo es este más este. Y en el trabajo del calor del ciclo lo mismo, y me tienen que dar los mismos valores. Miren qué bonito, estos siempre son iguales. Y estos siempre son iguales. Es súper fácil esta materia, ¿ya? Y aquí yo tengo los valores. Y después, para yo verificar si está al menos consistente lo que hice, se me tiene que cumplir esto. Si aplico 1 menos TL sobre TH, o de esta forma, o de esta forma, la eficiencia me debieran dar valores similares. O casi similares, a veces por una cuestión de ajuste de números no nos sale igual. ¿Ya? No sé cómo están, cómo se sienten para la prueba. ¿Entendieron la materia? ¿Sí? ¿Tienen alguna Sí, consulta? profesora, esto súper claro. Perfecto. ¿Hay alguna Sí, consulta? profe, igual entendí. ¿No hay consulta? ¿Nadie tiene consultas? Profe, Dime. ¿entre qué valores tiene que estar el ciclo para decir que es eficiente? Lo que pasa es que esta eficiencia, la eficiencia del ciclo Carnot depende de las temperaturas también, de la temperatura de los dos focos, ¿ya? Lo ideal es lo más cercano a 1, pero es difícil obtener esa eficiencia. Es imposible, por ejemplo, acuérdate que de los postulados que decía que era imposible que una máquina fuera capaz solamente de generar todo el calor que ingresaba en trabajo. Hay una cantidad que se pierde como calor cedido. ¿Ya? Así que ponle tú un 80, 90% sería lo ideal. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, yo tengo, pero no de la clase. A ver. ¿De la clase de esto? Es sobre, no, es que dijo que van a haber dos pruebas, ¿cierto? El lunes, una de, Ah, ¿tú no viniste ayer, Guillermo?
No, es que tuve pruebas. Ah, ya, perfecto. Mira, por si hay otras personas que no vinieron ayer, quedamos en que la prueba le íbamos a, por una cuestión de tiempo, ¿ya? Porque hacer 2 ejercicios igual es muy largo y ustedes se cansan y eso es contraproducente a veces para que les vaya bien. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir la prueba en 2 partes. El día lunes vamos a medir la parte de ranking con entropía, que es un ejercicio como el que hicieron el otro día en la prueba, el lunes antepasado, lunes, no, miércoles antepasado, y el día miércoles, en los bloques de clase, vamos a medir Carnot. Ah, ya. Y lo otro, yo tengo también una duda sobre la prueba pasada, ¿Ya? que por ejemplo, yo no alcancé a hacer el gráfico, pero tengo todo el desarrollo y los datos, y de hecho la entropía me dio lo mismo, y en la turbina ideal tenía los mismos valores, no Probablemente, tuve si ningún es que tienes puntaje. todo correcto, menos el gráfico, debieras tener 4 puntos. Es No que sé cuántos. claro, por eso. Y al Claro. final hubo en un estado, en otro que redondeé de otra manera, pero al final el resultado final era lo mismo y no. O sea, eran los mismos procedimientos. Por ejemplo, cuando tuve que extrapolar, extrapolé, quizás me dieron un poquito resultados distintos, pero y ahí no tuve puntos. Entonces, por Tienes ejemplo, ahí que, podría hablarlo con Victoria, ¿o no? Esa era sí, mi velo, duda. velo con Victoria primero y después, si no quedas Eh, conforme, lo podemos conversar. a mí me pasó lo mismo con Victoria, profe. Tengo el gráfico de todos los mismos datos, estado 1, estado 2, estado 3, me faltó el estado 4 y tengo 0 puntos. Así que Es que en creo que el lo llevamos bien. gráfico, es que tiene un puntaje, ¿vieron la pauta o no? Sí, sí, es que tengo el gráfico igual, me falta un puro punto. Tengo todo el ¿Ya? gráfico igual, Entonces, excepto un punto que no pude ya, sacar si por quieres, tiempo. Juan, Inclusive en la tabla no lo tengo. puedes verlo a las ¿Mm? 5 conmigo, ¿no? ¿Tienes tiempo? Ya, sí. Sí, Ya yo a sí, las sí 5 tengo. podemos ver, en el caso que ya hayan conversado con los ayudantes, lo pueden ver conmigo, no hay ningún problema. Ya, profe. Sí, voy a hablar con el ¿Ya? ayudante hoy de la tarde y también me conecto con usted. Bueno, Ok. ¿alguien más?